Hola, mi nombre es Alexia Constantinidis, soy médica, gastroenteróloga y formo parte de la cátedra de semiología. Vamos a comenzar con esta clase con el módulo de aparato digestivo, comenzando con la semiotecnia de abdomen y aparato digestivo. Debemos comenzar planteándonos un repaso anatómico del aparato digestivo. Recordemos que a nivel del abdomen vamos a encontrar órganos que pertenecen al aparato digestivo y órganos que pertenecen a otros aparatos. En tórax también vamos a encontrar órganos digestivos, lo mismo que en pelvis, y es muy importante el repaso del control neurológico. Las patologías de la pared abdominal son una causa frecuente de consulta, por eso debemos repasar la anatomía de la pared abdominal, como por ejemplo todos los músculos que la conforman. Como habíamos dicho en el repaso anatómico, tenemos que recordar que tenemos órganos abdominales en el tórax, en la cavidad abdominal propiamente dicha y en la pelvis. En este caso podemos ver la cavidad abdominal y el tórax. Vemos que el hígado se incluye dentro de los órganos que está dentro de la caja torácica y a nivel abdominal, el esófago a nivel del mediastino, y tenemos otros órganos que no corresponden al aparato digestivo, sino otros aparatos y sistemas como los riñones, el uréter, la aorta, la vejiga, dentro de la cavidad abdominal. Y en la pelvis es importante la diferenciación de la pelvis masculina y la pelvis femenina en cuanto a la presencia de los órganos ginecológicos. En este caso vemos la imagen de una pelvis femenina, la vejiga, el útero y por detrás el recto y el sigmoides. La anamnesis es muy importante para llegar a un adecuado diagnóstico diferencial. Los datos personales, el sexo, la edad nos van a orientar respecto a la frecuencia de las patologías, el motivo de consulta y el antecedente de enfermedad actual que debe ser completo. Uno de los principales motivos de consulta en la práctica es el dolor abdominal. Es muy importante la correcta semiografía del mismo. Con la semiografía logramos realizar la cronología de los síntomas. En este caso, el dolor abdominal, cuándo fue el comienzo, cómo fue su evolución, con qué se relacionó, y en el caso del dolor abdominal es importante plantear durante el interrogatorio la relación del mismo con la ingesta. Por ejemplo, un paciente que consulta por dolor abdominal, tenemos que saber cuántas horas de duración tiene o días, si está relacionado con la ingesta, o sea, si se produce en el periodo de ayuno o si se produce después de una ingesta, si es inmediatamente después de una ingesta o transcurre algún tiempo, si está acompañado con síntomas, por ejemplo, vómitos, si esos vómitos se producen después de que el paciente se encuentra con dolor abdominal, si esos vómitos son posteriores a la ingesta, si tienen contenido alimenticio o no. Con el interrogatorio debemos poder determinar si ese dolor abdominal lo vamos a encuadrar dentro de un cuadro de abdomen agudo relacionado con el tiempo de evolución que tiene ese dolor, el tipo de aparición, si es un dolor abdominal inespecífico o si es un dolor abdominal crónico. Otro de los síntomas muy frecuentes en la consulta son las náuseas y los vómitos. Debemos recordar el control neurológico, debido a que las náuseas son un reflejo, tienen un área de integración, vías aferentes y vías eferentes y áreas gatillo. Cuando vamos a buscar las causas de náuseas y vómitos, nos encontramos con un largo listado donde tenemos causas digestivas y causas extradigestivas. Es muy importante realizar una correcta anamnesis para poder hacer un adecuado diagnóstico diferencial.
Esa anamnesis, en el caso de las náuseas y los vómitos, son muy importantes los síntomas acompañantes, como pueden ser presencia de cefalea, fiebre, palpitaciones, síntomas urinarios como disuria, polaquiuria, síntomas digestivos como odinofagia, plenitud postprandial o saciedad precoz. Es muy importante, como hemos visto en dolor abdominal, plantear la cronología de los síntomas. No es lo mismo un paciente que presenta náuseas y posteriormente comienza con la cefalea, muy típica del aura, de las migrañas, o pacientes que empiezan primero con el dolor de cabeza y posteriormente con náuseas y vómitos. Es importante también la relación con la ingesta. No es lo mismo un paciente que tiene una ingesta, después comienza con náuseas y vómitos media hora o una hora después de haber comido y el vómito es alimenticio, que un paciente que presenta vómitos 8 horas después de la ingesta y todavía tiene contenido alimenticio. También es importante con el interrogatorio diferenciar si son arcadas o tal vez son regurgitaciones o la presencia de rumiación. Dentro de los síntomas de consulta también encontramos los asociados a los trastornos de la deglución, como es la disfagia o dificultad al tragar. El paciente a veces lo refiere como dolor, que es odinofagia, y la disglusia, que es una alteración a nivel del traspaso del bolo alimenticio de la boca hacia el esófago, lo que nos hace pensar generalmente en un trastorno neurológico. Trastornos de la digestión, la dispepsia, la debemos pensar como un síndrome, entonces tenemos que interrogar varios síntomas como pueden ser la saciedad precoz, la presencia de distensión abdominal postprandial y eructos frecuentes. La diarrea también es un síndrome, debemos pensar en el aumento del peso de la materia fecal diaria, es la definición habitual, más de 200 gramos por día. Muy difícil la valoración en una persona adulta, a veces es más fácil en los niños que usan los pañales o personas que están postradas y también utilizan pañales, realizar el peso de la materia fecal. En el caso contrario, vamos a interrogar sobre el número de deposiciones, la consistencia de esas deposiciones y como acompañantes la coloración, olor, la presencia de moco y sangre que no hacen al diagnóstico, pero sí al diagnóstico diferencial en cuanto a la etiología de esa diarrea. La constipación también se conforma como un síndrome. Tenemos que interrogar al paciente que debe presentar menos de 2 evacuaciones por semana, la materia fecal forme y en general dura, tiene dificultad evacuatoria o esfuerzo evacuatorio y sensación de evacuación incompleta, en ocasiones con maniobras de extracción manual. Los trastornos de la defecación pueden ser pujo, tenesmo rectal, prurito anal o presencia del proctalgia. Los síntomas de hemorragia digestiva son la hematemesis, la melena, hematoquesia, enterorragia y proctorragia, que los vamos a ver en el capítulo de hemorragia digestiva. Dentro del interrogatorio, los antecedentes personales, igual que en cualquiera de los otros módulos, son muy importantes. Interrogar al paciente sobre sus antecedentes laborales, ambientales, los antecedentes tóxicos, relacionados sobre todo la parte digestiva con la ingesta de bebidas alcohólicas. Debemos interrogar al paciente hace cuánto que consume bebidas alcohólicas, cuál es el volumen que consume por día y qué tipo de bebida alcohólica consume, porque eso es importante para después sacar los gramos de alcohol de acuerdo al tipo de bebida que consume el paciente. Los antecedentes hereditarios y los hábitos del paciente. El examen físico debe ser completo. Es muy importante una adecuada inspección general y la evaluación de los signos vitales del paciente.
En cuanto al examen específico abdominal, comenzamos con la inspección. Se invierte aquí el orden y realizamos posterior a la inspección la auscultación abdominal, después la palpación y por último la percusión. Es muy importante colocar al paciente en una adecuada posición para realizar el examen físico correcto. Debe estar en decúbito dorsal, los brazos a ambos lados del cuerpo. La cabeza es muy importante controlar que no la tenga en hiperextensión o en hiperflexión. Se puede colocar una almohada baja para mayor comodidad. Y las piernas pueden estar extendidas o flexionadas a nivel de la rodilla, pero siempre descruzadas, o sea, no tiene que estar una arriba de la otra. Y en el caso de que estén flexionadas, siempre bien apoyada la planta de los pies sobre la camilla o la cama. El examinador se va a colocar del lado derecho del paciente, salvo para realizar algunas maniobras que se puede colocar del lado izquierdo. Habitualmente dividimos al abdomen en 9 regiones: el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio o área umbilical, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Esta división se realiza con 2 líneas verticales que son prolongación de las líneas hemiclaviculares derecha e izquierda y 2 líneas horizontales. Esto nos permite, cuando hacemos la descripción del antecedente de enfermedad actual, ubicar exactamente dónde se encuentra el dolor abdominal referido por el paciente y después nos permite ubicar, cuando vamos a describir en el examen físico, los hallazgos en forma adecuada. Si vemos la bibliografía escrita en inglés, vamos a observar que ellos solo dividen al abdomen en 4 regiones, dada por 2 líneas que se entrecruzan a nivel del ombligo o cicatriz umbilical, que es el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. La inspección del abdomen, vamos a valorar la forma del abdomen, la simetría, la presencia del ombligo o cicatriz umbilical, la presencia de otras cicatrices, de tumoraciones y de latidos visibles. La forma del abdomen es muy variable, en general se la describe como una S itálica. En este caso vemos un abdomen que está influenciado por la actividad física. También puede estar alterado por determinadas patologías, en este caso un abdomen globoso. Vemos que está marcado también porque se ha hecho después la percusión y se ha determinado un área de matidez con concavidad inferior. Y en este caso es un abdomen excavado, se ve bien todo el reborde costal, frecuente de ver en pacientes caquécticos. La forma abdominal también tiene modificaciones fisiológicas dadas por la actividad física, como hemos visto en la primera imagen, por la contextura del paciente y en algunos casos por el embarazo. La cicatriz umbilical u ombligo es muy importante que describamos su presencia y sus características. Lo normal es que esté deprimida. En algunos casos, como este, vamos a ver que hay una protrusión importante. Es un paciente con una hernia umbilical. Y en este caso también vemos que no es una protrusión tan importante como en la figura anterior, pero igualmente no es una cicatriz umbilical normal. Como habíamos dicho, debemos describir también otro tipo de cicatrices como quirúrgicas. En este caso vemos a nivel de fosa ilíaca derecha la cicatriz de McBurney, que está asociada a la apendicectomía, y una cicatriz en hipogastrio, que es la de Pfanstiel, típica de las cirugías ginecológicas y las cesáreas.
La inspección del abdomen que hemos visto hasta ahora es una inspección estática, pero debemos realizar también una inspección dinámica. Ya hemos visto que el abdomen responde a los movimientos respiratorios y tenemos que realizar también maniobras para ver áreas de protrusión abdominal, de retracción abdominal. Para eso le vamos a pedir al paciente que tosa, que se trate de elevar el torso sin usar las manos o eleve ambas piernas. Eso va a producir una contracción de la musculatura abdominal y también le podemos pedir que realice una maniobra de Valsalva para aumentar la presión intraabdominal. Con eso vamos a poder completar la valoración y determinar la existencia de algunas patologías como diástasis de los rectos, hernias umbilicales, eventración a nivel de cicatrices quirúrgicas y mayor definición de tumoraciones. En este caso, el paciente se le ha pedido que levante ambos miembros inferiores y se observa en la línea media supraumbilical la aparición de esta elevación que es compatible con una diástasis de los rectos. La ocultación la realizamos, como hemos dicho, después de la inspección. Vamos a ocultar principalmente la presencia de ruidos aéreos que son normales en cualquier paciente. Está determinado por el movimiento del líquido y el aire que se encuentra habitualmente dentro del tubo digestivo y la presencia de soplos asociado a la vascularización abdominal y en algunos casos también en órganos sólidos. La ocultación en general se hace con la membrana, evitando todo tipo de roces. El paciente debe estar en silencio y en el caso de la ocultación de los ruidos hidroaéreos es una ocultación prolongada. Esto está relacionado con el ciclo digestivo, los periodos de ayuno y los periodos de ingesta. También vamos a ocultar, como hemos dicho, la vascularización, lo que es la aorta, el nacimiento de las arterias renales. A ese nivel podemos detectar soplos que en general están asociados con otro tipo de patologías. Y también podemos ocultar el hígado a nivel del hipocondrio derecho en caso de que pueda presentarse un soplo a nivel hepático. Está relacionado con algunos tipos de hepatocarcinoma en estadios avanzados. La ocultación de la parte vascular en algunos casos puede hacer que cambiemos la membrana por la campana para mejorar o terminar de caracterizar algún soplo. La palpación abdominal se divide en una palpación superficial que se realiza con la maniobra de Merlo y después profundizamos para valorar la tensión abdominal y podemos completar pidiéndole al paciente que realice las mismas maniobras que para la inspección dinámica, o sea que trate de incorporarse o elevar los miembros inferiores o realice la maniobra de Valsalva. En la palpación superficial es muy importante realizarla a mano completa. Siempre vamos a ir realizando pequeñas depresiones flexionando a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Debemos tener un adecuado ambiente para poder revisar el abdomen y también una adecuada temperatura de nuestras manos. La palpación profunda nos permite definir vísceras huecas y órganos sólidos. En este caso se está haciendo la maniobra de Glenary-Hausmann para palpación del sigmoides. Generalmente lo que se suele palpar, sobre todo en pacientes delgados, es la cuerda cólica. Es muy importante que logremos colocar nuestras manos en posición adecuada para realizar la palpación abdominal. La palpación del ciego, también una palpación bimanual, en este caso una de las manos ayuda, comprimiendo a nivel del flanco derecho y con la otra mano, nuestra mano hábil, hacemos la palpación a nivel de fosa ilíaca izquierda, perdón, a nivel de fosa ilíaca derecha. La palpación hepática
hay múltiples maniobras. En general utilizamos la maniobra de Matthew. Vemos la colocación de las manos, es muy importante. Y comenzamos la maniobra siempre a nivel de fosa ilíaca derecha, sobre la continuación de la línea hemiclavicular derecha. Comenzamos desde fosa ilíaca derecha hacia hipocondrio derecho. La palpación hepática, en este caso vemos un cuadro que relaciona la sensibilidad y la especificidad de encontrar una hepatomegalia o un borde hepático inferior palpable respecto a la presencia o la asociación con otros signos asociados a hepatopatía crónica. La palpación del vaso la podemos realizar también en un comienzo desde el lado derecho del paciente. En este caso comenzamos también en fosa ilíaca derecha porque el vaso, su crecimiento crece hacia la fosa ilíaca derecha, o sea, hacia abajo y hacia adentro. Y podemos optar también por otras maniobras, como colocándonos del lado izquierdo del paciente y acomodando en esta posición para mejorar la palpación. Los puntos dolorosos abdominales también es muy importante que lo valoremos con la palpación. Tenemos puntos como el punto cístico. En este caso se traza una línea imaginaria que va desde el vértice de la axila hacia el ombligo. En el nivel que corta la parrilla costal, a ese nivel ubicamos el punto cístico. El punto de McBurney, generalmente también una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca superior. La unión de los dos tercios internos con el tercio externo, ahí ubicamos el punto de McBurney. La maniobra de Murphy también es una maniobra que se realiza en los casos en los que se sospecha una colecistitis aguda. En este caso vamos a ubicar las manos por dentro del punto cístico a nivel de la arcada costal. Le vamos a pedir al paciente que realice una inspiración profunda y en ese momento vamos a tratar de llevar ambos pulgares por debajo del reborde costal. Eso le va a producir al paciente que corte la inspiración que estaba realizando y eso se llama signo de Murphy positivo. La percusión la realizamos para valorar la presencia de ascitis, definir órganos sólidos y también para determinar los puntos dolorosos. En el caso de la ascitis, realizamos una percusión radiada y completamos la maniobra con la onda ascítica. La percusión radiada la realizamos desde el apéndice cifoides hacia el pubis y después posteriormente hacia ambos lados. Una vez que estamos realizando la percusión, vamos definiendo en qué momento aparece matidez. A ese nivel realizamos una marcación que cuando completamos la percusión radiada puede definirnos dos tipos de curva, como la tipo concavidad superior, que es la curva 1 de la ascitis típicamente, y la curva 2, que es de concavidad inferior, que en ese caso debemos sospechar de un tumor, de un globo vesical y en el caso de la mujer del útero gestante. La percusión hepática la vamos a realizar en el caso del borde hepático superior desde el segundo espacio intercostal sobre la línea hemiclavicular de arriba hacia abajo. Y para definir el borde hepático inferior vamos a realizar la percusión también sobre la proyección de la línea hemiclavicular derecha desde la fosa ilíaca derecha, desde abajo hacia arriba. En el caso del borde hepático superior, vamos a comenzar, como decíamos, la percusión desde arriba hacia abajo y vamos a marcar el comienzo del hígado
cuando encontremos submatidez, porque como vemos en el hígado hay una parte que hay interposición del parénquima pulmonar entre el hígado y la pared. Por eso marcamos cuando comenzamos la submatidez y no cuando recién tenemos matidez. En cambio, cuando venimos percutiendo desde abajo hacia arriba para definir el borde hepático inferior, sí marcamos cuando encontramos matidez. El examen del aparato digestivo se debe completar con el examen de la región anorrectal. Eso incluye la inspección, la palpación y la realización del tacto rectal. El examen de la región anorrectal le podemos pedir al paciente que se coloque en la posición de Sims o la posición genupectoral. El examen rectal es muy importante que antes de comenzar le expliquemos exactamente qué es lo que vamos a hacer al paciente y cuál es el objetivo de esta maniobra. En algunos casos se hace firmar un consentimiento informado antes de realizar el tacto rectal y se pide que esté presente personal de enfermería. El tacto rectal es muy útil en algunos casos de abdomen agudo. Se utiliza la maniobra de Jody-San Martino, abdómenes agudos en tabla o con contractura, donde no se puede realizar una correcta anamnesis. Con esta maniobra logramos la relajación de la musculatura abdominal y también nos permite definir el punto máximo de dolor. Es muy importante el tacto rectal ante la sospecha de un fecaloma, de hemorragia digestiva y para la correcta valoración de patologías muy frecuentes como la patología hemorroidal y la presencia de fisura anal. Muchas gracias.